Dice primero a los Corintios 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y en esta noche, hermanos, quiero que hablemos, vamos a hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En esta noche vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Según la Biblia, hay tres tipos o tres clases de personas. Está el hombre natural, que lo menciona el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre inconverso, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, y como no tiene el Espíritu Santo no tiene discernimiento espiritual, y para él la enseñanza de la Biblia es locura, no la entiende. Así es. Amén. Luego también está el hombre espiritual. El hombre espiritual es el cristiano con discernimiento espiritual, bien sencillo. Y está el hombre carnal, que lo menciona en el capítulo 3, versículo 1. Pablo le dice a los cristianos en Corinto, de manera que yo, hermanos, eran cristianos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El hombre carnal es el que no anda en el espíritu sino en la carne, es el que no ha madurado, el que es un niño espiritualmente, se comporta como un niño, se comporta en la carne, no espiritualmente, se llega a comportarse hasta como el hombre natural, el hombre inconverso. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un espiritual. Amén. Quiero ser espiritual. Ojalá que usted desee ser espiritual. ¿Cuántos aquí desean ser cristianos espirituales? Amén. Digo, si usted no levanta su mano, ¿me entiende? Si usted dice, no, yo no quiero ser espiritual, ay, pues qué bueno que me dice ahorita para no contar con usted para nada. Pero el cristiano debería tener un deseo natural de querer ser espiritual. No siempre lo somos. Yo digo que la mayor parte de las veces no lo somos, pero debería ser nuestro deseo ser espirituales. Amén. ¿Quién es espiritual? ¿Quién es un cristiano espiritual? Pues primeramente veamos el versículo 6, ahí en 1 Corintios 2, 6. Ahí están las respuestas en la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han, ¿qué dice? Alcanzado madurez. El espiritual es el cristiano que ha alcanzado madurez. ¿Quién es el cristiano que ha alcanzado madurez o que está alcanzando madurez, que está madurando? Mire Hebreos capítulo 5, versículo 1. Hebreos capítulo 5. Ahorita regresamos a 1 Corintios 2, pero Hebreos 5, versículo 11, por favor. Hebreos 5, 11. Dice el apóstol aquí a este grupo de creyentes acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Obviamente este grupo de creyentes tenía el mismo problema que los corintios, no eran espirituales. No habían alcanzado madurez. Pablo suena aquí hasta un poquito frustrado, ¿no? ¿Verdad que lo siento? Lo leemos de esa manera. Dice, pues caray, ya deberían ser maestros. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay madurez? ¿Por qué no hay mejoramiento en su vida espiritual? Bueno, porque les hacía falta espiritualidad, no eran espirituales. Y entonces lo que vemos aquí es que el que ha alcanzado, en las mismas palabras que usa el apóstol Pablo para exhortar a los hebreos, vemos cómo es que alguien llega a la madurez espiritual. Y primeramente veo yo aquí es que el que aprende o el que ha aprendido a oír, a escuchar, es el que está madurando espiritualmente.
Dice aquí el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Si usted recuerda, Santiago dice que debemos ser prontos para oír y tardos para airarnos, tardos para hablar, tardos para airarnos. El cristiano maduro, lo que está madurando es aquel que aprende a escuchar. Más que hablar, aprende a escuchar. Amén. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, deje una marca en Hebreos, ahorita regresamos. Eclesiastés 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, está ahí, hermano, búsquelo, dije que venga rápido con su Biblia para manejarla. Eclesiastés 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios. ¿Dónde estamos esta noche, hermanos? En la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras. ¿Está ahí conmigo, hermano? Delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. El sacrificio de los necios es su palabrería. Les gusta hablar, pero no quiere escuchar. Una persona necia, uno no puede hablar con ellos porque no quieren escuchar, nomás quieren hablar. Amén, hermanos. Y esa es la señal de inmadurez también. Entonces un cristiano empieza a madurar cuando aprende a oír, aprende a escuchar. Oiga bien, cuando empieza a venir a la iglesia y a poner atención. Ahí dice el sabio Salomón, acércate más que oír, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Amén. La Biblia. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, dice, versículo 19, estamos ahí, a la cual hacéis bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En vuestros corazones, querido hermano. Eso se le llama hasta que seas iluminado. Amén. Hasta que empieces a discernir, a entender. Amén. Amén. Hay que poner atención cuando venimos a la iglesia. Cristiano maduro es aquel que se sienta bien, que no se está durmiendo, que está poniendo atención. A propósito, verdad, yo no sé usted, pero cuando yo estaba chico y iba a la escuela, era importante que cuando el maestro estaba hablando, los alumnos estuvieran viéndolo. Porque dice, cuando me estás viendo, veo que me estás poniendo atención. No puede poner atención agachado, mirando su teléfono, mucho menos durmiéndose. Amén, hermanos. Y a propósito, yo creo esto, que muchas veces nuestra postura exterior dice mucho. Habla de flojera, la postura exterior habla de desinterés, de apatía, muchas veces, o de interés. ¿Sí o no? Cuando estaban mis hijos pequeños, no nada más quería que no se durmieran. Cuando estaban chiquitos de 4 años les daba chance a veces que se durmieran un ratito, como está Melissa ahí, en las piernas de su papá. Pero conforme ya tenían 5 o 6, decía, hey, un pellizcón les dábamos, pero despiértate, no te duermas. Pon atención. Y no nada más pon atención, siéntate bien, no estés todo así. Siéntate bien. Cierto. El derechito. Pon atención, no estés agachado. Porque eso es falta de respeto. Estamos en la casa de Dios. Pon atención, a lo mejor algo se te queda. Amén, hermanos. Entonces, eso es una señal de madurez. Aprender a escuchar, aprender a poner atención. Otro que está alcanzando madurez, que está madurando, es el que aprende de lo que escucha. El que aprende de lo que escucha, dice Hebreos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva ¿a qué? A enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿No han aprendido? Si yo empezara a hacer preguntas ahorita aquí,
¿De qué? A ver, ¿dónde dice esto en la Biblia? ¿Qué versículo enseña de esto? Oh, a muchos iban a empezar a temblar. Se supone que estamos aquí, ya tienes tiempo en la iglesia, tienes que estar aprendiendo algo. Si no estás aprendiendo, quiere decir que no estás poniendo atención. Parte de la madurez cristiana es que se te queda algo, hermano, estás aprendiendo algo. Amén. ¿Cómo se sabe que alguien ha aprendido? Santiago capítulo 1, por favor. Siguiente epístola ahí después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Aquí es como se sabe que alguien está aprendiendo la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No nada más hay que ser oidores, hay que ser hacedores. El ponernos a hacer la obra de Dios quiere decir que estamos aprendiendo algo. ¿Por qué? Porque lo estamos empezando a poner en práctica. Amén, hermanos. El apóstol Pablo no sabía lo que estaba en la mente de los hebreos, no sabía. Nomás veía su comportamiento y decía, caray, ya debería ser maestro. Pero parece que se te tiene que enseñar nuevamente. No has aprendido. Una señal de un cristiano que está madurando es que está aprendiendo a escuchar, a poner atención, está aprendiendo de lo que se le está enseñando, retiene lo enseñado. Así es. ¿Y cómo se sabe que lo está reteniendo? Porque lo está poniendo en práctica. Amén. ¿Cuál es el cristiano que está alcanzando madurez, que está madurando? El que está creciendo espiritualmente. En el versículo 13 dice Pablo a los hebreos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dios espera que no nos quedemos niños, que no nos quedemos enanos espirituales. Cierto. Sino que crezcamos espiritualmente. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15:58 dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Debemos estar creciendo, hermanos. Amén. A propósito, mire Efesios 4:11, bien rapidito, Efesios 4:11. Es por eso que Dios instituyó la iglesia. Efesios 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del ¿qué? El cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire hermano, yo verdad no soy muy inteligente, pero yo entiendo claramente que si no está usted asistiendo fielmente a la iglesia y escuchando y poniendo atención y reteniendo lo que se le enseña, usted no va a crecer como debería. Un cristiano no crece como debe de crecer si no se planta en una buena iglesia. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Hace poco fui a un supuesto entrenamiento de evangelismo personal, aquí cerquita, y estaba un joven ahí enseñando. El hermano Rivera me dijo ese lugar, ese entrenamiento.
Y fui una tarde, un sábado, el único tiempo que tenía. Fui y me senté un ratito ahí a escuchar. Y estaba este joven ahí enseñando acerca de evangelizar a otro, de grupos de enseñanza en los hogares. Suena muy bonito. Pero luego empezó a hablar de que hay que traerlos a tu casa y hablarles de Cristo, y ahí mismo los bautizas. Y yo empiezo a pensar, un momento, ¿y la iglesia qué? ¿Está pintada? ¿Y la doctrina de la iglesia local qué? Amén. Y me paré cuando hubo un break y hablé con el joven. Le dice, oye, tú estás diciendo que no es necesario llevarlos a la iglesia para que se bauticen. Entonces, ¿qué con la autoridad detrás de quién bautiza al candidato que debe ser bautizado? Cierto. No, es que la Gran Comisión se dio a todos los creyentes. Todos podemos bautizar. Oh, sí. Entonces, ¿por qué Dios llamó y ordenó a pastores? Y habla de pastores y maestros, si no los necesitamos. Entonces, ¿qué papel juega la iglesia local? Y dije, no, hombre, estamos por los suelos con esto, muchos de estos hermanos, algunos que se llaman bautistas, que se han apartado de la sana doctrina, que no levantan la importancia de la doctrina de la iglesia local. Y hasta están predicando de una iglesia universal. ¿Quién le dijo que hay una iglesia universal? No existe, no la hay. Eso es catolicismo. Así es, cierto. No hay tal cosa como la iglesia universal. El único momento que la iglesia universal es en el rapto, cuando Cristo venga por ella. Mientras tanto, la Biblia solamente habla de iglesias locales. Colosenses 2, versículo 3. Dije que nadie crece espiritualmente, al menos que se planta en una buena iglesia y permanece ahí. Así como una planta no puede llevar frutos si no es plantada y no echa raíces, un cristiano no puede llevar frutos si no está plantado en una buena iglesia. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero ¿qué dice? El cuerpo es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de quién, de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, nutriéndose, fíjese, nutriéndose, alimentándose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué pasa? Crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Dios usa la iglesia para que crezcas espiritualmente, hermano. Amén. Si no, cada quien vive su cristianismo como se le da su gana y según como piensa que debe de ser. El problema es que hay un montón de cristianos rebeldes que no quieren someterse a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. Dios es un Dios de orden. Y en la iglesia debe de haber orden. Amén, hermanos. Amén. Un cristiano que está madurado es un cristiano que está creciendo. Es un cristiano, oiga bien, que ha aprendido a discernir lo bueno y lo malo. Sabe hacer una diferencia. Dice Hebreos 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es. Que ha aprendido a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. A mí me preocupa cuando oigo a cristianos decir, ¿y qué tiene de malo? Quiere decir que no has crecido, hermanito, no has crecido, hermanito. No has puesto atención, no has aprendido. Si estás preguntando, ¿y qué tiene de malo? ¿Y por qué no el pastor predicó contra eso? ¿Y por qué dicen que no es correcto hacer esto, ir a tal lugar o vestirse de esa manera o escuchar esa música? ¿Qué tiene de malo? No has crecido espiritualmente, por eso haces esa pregunta. Amén. La mayoría de lo que hay afuera es malo, no es bueno. Así es. El único bueno es Dios. Amén. Lo bueno es lo que aprendemos en la iglesia. La mayoría de lo que aprendo yo allá afuera no es bueno, es malo. No me acerca a Dios, me aparta de Dios. Cierto. Y es una señal de inmadurez andar haciendo esa pregunta, ¿y qué tiene de malo? Wow. ¿Qué tiene de malo que mi hijo tenga novia?
A los 17 años de edad, 16 años. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Estás facilitando con tu permiso que el muchacho o la muchacha caiga en fornicación. Peque. ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Ah? ¿Qué tiene de malo con ir al baile? ¿Ah? Ayer pasamos ahí a la paletería a comprar unas paletas y estaba un grupo ahí de una quinceañera. Y las muchachas estaban todas pintarrojeadas y sus vestidos ahí bien escotados, enseñando todo. ¿Qué tiene de malo? Eso es algo cultural, sí, que empuja a las muchachas a que ya eres una mujer, que ya puedes tener novio, que ya puedes andar a solas con un muchacho. Y al rato por eso salen con su domingo 7, como dicen. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo con agarrarse de las manos? Pues el problema es que si tienes sangre y eres un ser humano, no nada más vas a querer agarrar la mano, vas a querer agarrar otra cosa. Y una cosa lleva a otra cosa, al menos que eres del otro equipo. ¿Ah? Por eso decimos, que haga distancia. ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo tener amigos mundanos que no son cristianos? Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay un problema cuando muchos de sus hijos, hermanos, adolescentes, jóvenes, sus mejores amigos son mundanos. Y se juntan con ellos y pasan tiempo con ellos. Cuando usted está en el trabajo, ellos están en la casa con los mundanotes, viendo cosas que no deben, hablando cosas que no deben. Y luego nos sorprendemos porque no tienen un corazón para Dios. ¿Qué tiene de malo? Ahí está. Eso nada más es una señal de inmadurez. Amén. No nada más ha aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo que agrada y no agrada a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8. Busque en su Biblia. Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo, hermano cristiano, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Joven, si tú eres cristiano, en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjese que el Señor no nada más nos manda a apartarnos de lo malo, sino a reprendernos. Amén. Mira, joven, si ya estás aprendiendo a apartarte de lo malo, de lo pecaminoso, de lo mundano, qué bueno, te felicito. Pero ahora te animo, te exhorto a ir al siguiente nivel. ¿Sabes cuál es? A reprender lo que está mal. Que cuando tú estás ahí presente, no se atrevan a hablar de esa manera, no se atrevan a actuar de esa manera, porque ya saben que el cristiano o la cristiana les va a decir algo. Amén. Pero cuando te quedas calladito, calladita, lo que eres es un cobarde, una cobarde. Te avergüenzas de tu fe, de tu cristianismo y prefieres que no te diga nada, no te critique, no quieres echarte de enemigos, entonces te quedas calladito. El cristiano debe de ser luz en medio de las tinieblas, debe resplandecer su luz y decir, eso no está bien. Así es. ¿Sabes tu mamá lo que andas haciendo? ¿Sabes tu papá lo que andas haciendo? Cierto. Pastor, si hago eso voy a perder todos mis amigos. Sí, pero vas a ganar mejores amigos. Amén. Verdaderos amigos. Vas a tener relaciones de amigos que te van a ayudar a ser mejor, a acercarte a Dios, no que te van a alejar de Dios. Amén. No nada más es alguien que ha aprendido a discernir entre lo bueno y lo vano, lo que es malo, lo que agrada y lo que no agrada a Dios, sino lo que edifica y no edifica. Primero a los Corintios 6, versículo 9. Aquí está para los que preguntan, ¿y qué tiene de malo? Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los incrédulos, gracias. ¿Quiénes son los injustos, hermanos? Los incrédulos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ustedes ahí en su iglesia son homofóbicos? ¿Odian a los homosexuales? No, odiamos el pecado. Dios odia el pecado también, ama al pecador, pero odia el pecado.
Y aquí la palabra de Dios no está señalando nada más a los homosexuales y a los afeminados, está señalando también a los ladrones y a los avaros y a los borrachos y a los maldicientes. Todo es pecado y no agrada a Dios. También el ser homosexual es pecado, aunque en la escuela te digan que no tiene nada de malo. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, ya fuimos lavados en la sangre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora versículo 12, aquí va. Todas las cosas me son, ¿qué? Lícitas, me son permitidas. Sí las puedo hacer. Sí, yo puedo ir al baile si quiero. Sí, puedo ir a tomarme una cerveza si quiero. Todo me es lícito, dice, puedes hacerlo. Dios no te va a mandar un rayo del cielo para detenerte. Hazlo, está bien si quieres hacerlo, dice, pero mas no todas convienen. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego empieza a hablar de la fornicación. Mire conmigo primero a los Corintios 10, 23. Ahí adelantito. No solamente el maduro es aquel que sabe discernir entre lo que edifica y lo que no edifica, sino también sabe discernir entre lo que es bueno, oígame, y mire, y lo que es mejor. Lo que es bueno y lo que es mejor. Cuando tú ya aprendes, primero cuando aprendes a apartarte de lo malo y a escoger lo bueno de lo malo, ya creciste un poquito, ya maduraste un poquito. Ahora cuando aprendes a escoger lo mejor de lo bueno, ya estás en otro nivel de madurez. Amén. Dice 1 Corintios 10, 23. ¿Ya lo encontró? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Hebreos capítulo 12, versículo 1. A lo mejor no tiene nada de malo. A lo mejor no es pecaminoso. ¿Ah? ¿Jugar fútbol, soccer es pecado? No. No es pecado. El hermano Enrique estaba en un equipo. Hermano Morales estaba en un equipo. Yo no lo dije. Ustedes carrilludos, ¿verdad? Estaba en un equipo de fútbol, soccer. Pero mientras estaba allí, no se acercaba al Señor. Su familia no cambiaba. Su hogar no mejoraba. No fue hasta que él decidió escoger mejor a Cristo y la iglesia que el fútbol, que cosas empezaron a cambiar en su hogar. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo ¿qué? Peso. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí hay que despojarnos del pecado. Sabemos que el pecado es malo, pero también menciona peso. Hay cosas que no son pecado, pero que van a ser una carga, van a ser un estorbo, nos van a detener. Hay que despojarnos de ellos. Hay hobbies, pasatiempos, no son pecaminosos, pero no te van a ayudar a crecer espiritualmente y a acercarte más a Dios. Hay amistades que no son pecaminosas necesariamente, quizás hasta con otros cristianos o familiares tuyos, pero van a ser un tropiezo para que tú te acerques más a Dios. Hay que despojarnos de todo peso, no nada más de todo pecado, de todo peso. Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es cuando el cristiano ya empieza a escoger entre lo bueno y lo mejor, y escoge lo mejor. Y dice, pues, antes, ¿verdad? Yo los domingos en la tarde me quedaba para arreglar mi carro y a lavar la ropa, hermana, y alistarme porque el lunes comienza la semana de trabajo y pues hay que prepararnos y hacer lonches y preparar la ropa a los niños y todo eso y pues por eso no puedo ir a la iglesia, pero empieza a madurar, empieza a crecer y decir, me estoy perdiendo algo mejor. Así es. No estoy creciendo como pudiera estar creciendo. Mejor me voy a la iglesia y me apuro a hacer esos quehaceres más noche, pero escojo lo mejor. No que eso sea malo, pero ya estoy aprendiendo a escoger de lo bueno lo mejor. Amén. Amén. Pues pastor, es que estoy cansado y mañana tengo que levantarme tempranito e ir al trabajo. ¿Se acuerda cuando uno era salvo? ¿Y se acuerda cuando se desvelaba y las borracheras y la crudota? Y de todas maneras así se iba a trabajar el siguiente día. Pero ahora para las cosas del Señor, ay, no, estoy muy cansado, me tengo que quedar a descansar.
El cristiano tiene que aprender a discernir qué es lo que me conviene, qué es lo que me va a ayudar más, y voy a escoger lo mejor de lo bueno. Amén, hermanos. Así se demuestra la madurez. ¿Quién es espiritual? Regresemos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es ¿qué? Juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la ¿qué? La mente de Cristo. Oiga bien, ¿quién es espiritual? Número 2, el que juzga todo de acuerdo a la palabra de Dios, no su propio criterio, no su propio juicio, no su propia experiencia, no sus propios sentimientos, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el cristiano que está madurando. Amén, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 19, rápidamente, Romanos 3, versículo 19. Pero, búsquelo, Romanos 3, 19, ¿qué dice? ¿Pero qué? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Porque, ¿qué dice la siguiente palabra? Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Mire Romanos 8:28. ¿Y qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Mire a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿qué es la siguiente palabra? Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Pero qué? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, el cristiano debe de guiarse por lo que sabe, no por lo que siente, no por sus experiencias. Por lo que sabe. ¿Y cómo lo sabe? Por lo que dice la palabra de Dios. Dios ha puesto su palabra por encima de todo. Entiéndalo, cristiano, Dios ha puesto su palabra por encima de todo. Salmos 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmos 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Deuteronomio 6:6 dijo Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mateo 24:35, Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted y yo no sabemos nada. Creemos que sabemos,
pero en realidad no sabemos y no podemos confiarnos de nuestra propia sabiduría. Amén. Primera a los Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y es por eso que Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si vas a hablar, habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Bueno. ¿Quién es espiritual? Primera a los Corintios 2:16. Ya estamos en la recta final. Primera a los Corintios 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene el espiritual, ¿sabe quién es? El que tiene el pensar de Cristo. La mente de Cristo viene de la palabra griega nous, que quiere decir percibir, comprender, entender. Y es la misma palabra que se usa en Filipenses 2:5, donde dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En realidad se tradujo sentir, pero la palabra griega quiere decir haya en vosotros este pensar, este razonar, este entendimiento como lo hubo en Cristo Jesús. Está hablando de la actitud de Cristo. Mire Filipenses 2. Filipenses 2. ¿Por qué es importante esto? Estamos hablando de quién es espiritual. Ahorita lo vamos a ver. Filipenses versículo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, pero en realidad es este pensar, este entendimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, ¿cuál fue el pensar de Cristo? ¿Cuál fue la actitud que tuvo nuestro Señor? Se despojó a sí mismo. Mire, ya empezamos a entender, el espiritual es aquel que no piensa tanto de sí mismo, sino que se despoja de sí mismo. Se hizo un siervo. El espiritual es el que está dispuesto a servir antes de ser servido. Se humilló a sí mismo. El espiritual es el que es humilde, no es orgulloso. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano espiritual, ¿sabe quién es? Simple y sencillamente el obediente. Amén. No me digas qué tan espiritual eres, qué tanto estás obedeciendo al Señor. ¿Cierto? Muchos se creen bien espirituales, están bien cabezones, como dicen, pero bien desobedientes, bien rebeldes. No están sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Quién es espiritual? Número 4. Oiga esto. El que no se cree espiritual. Bueno, ese es el espiritual. Primera a los Corintios capítulo 3. Los corintios no eran espirituales, Pablo se los dice. Ahora, ellos pensaban que eran espirituales. Hasta estaban alegando quién era más espiritual, quién era mejor entre ellos. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así es. ¿Te crees que eres muy espiritual porque vienes del grupo de Apolos o del grupo de Pablo? Pablo y Apolos no somos nada, somos siervos nada más. Amén. El que da el crecimiento, el que hace la obra es Dios. Así es. El que es espiritual es el que no se cree y no se anda jactando que es espiritual. Amén. Romanos 7, versículo 14. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo,
que fue usado por el Señor más que todos los demás apóstoles. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Mire lo que dijo en el versículo 14, porque sabemos que la ley es, ¿qué? Espiritual. Mas yo soy más espiritual. ¿Dijo eso Pablo? No, mas yo soy carnal, vendido al pecado. He dicho esto. Algunos se ofenderían si yo les llamo carnal. Hermano, su problema es que ustedes carnal se ofenderían y hasta serían de la iglesia. ¿Cómo se atreve el pastor a llamarme carnal? Pues Pablo simplemente estaba juzgando a los corintios como carnales por su comportamiento. Porque andaban con envidias y con contiendas y... ¿Sí me está siguiendo? Con celos. Ustedes son una bola de carnales, hermanos. No son espirituales, no les pude escribir como espirituales. Pero el apóstol Pablo no pensaba así de sí mismo. O sea, no pensaba que era espiritual. Él sabía que tenía una lucha espiritual, que tenía una lucha con su carne. Por eso dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese, ¿quién es el espiritual? El que reconoce que no es espiritual. Pablo fue el que dijo, hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo haberlo ya alcanzado. No he llegado, me hace falta mucho. No estoy ahí todavía. Es cierto, soy carnal, tengo problemas con mi carne. Quiero ser espiritual, pero termino haciendo lo que mi carne me dice. Amén. Reconociendo que le hacía falta mucho. Si usted cree que ya lo sabe, en realidad usted es un ignorante. Si usted cree que ya llegó, que ya alcanzó, en realidad le hace falta mucho. Si usted se ve ignorante, indigno, pecador, carnal, insensato, usted está empezando a hacer algo espiritual. Amén. Cuando nos empezamos a ver realmente por lo que somos, como Dios nos ve, nos damos cuenta lo lejos de ser, lo lejos que estamos de ser lo que deberíamos de ser. Y quiere decir que usted está aprendiendo a ser espiritual. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Yo me maravillo como algunos cristianos que, como pastor, yo veía su comportamiento antes y veo que han ido en declive para abajo espiritualmente. Sin embargo, los llegamos a confrontar y a decir algo y dice, no, si yo estoy mejor que antes. El hecho de que piensas así, hermanito, hermanita, es que en realidad te hace falta mucho, no eres espiritual. No eres espiritual. ¿Quién es el espiritual? Por último, mira Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y ya con eso termino. Llevo 45 minutos. La película que va a ver ahorita que llegue a casa va a durar 1 hora y media, 2 horas. Así es que, relax, como dice. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe quién es el espiritual? El que no es rápido para juzgar y para señalar a otros. El que no es tan rápido, oiga, para ver los defectos de otros, sino que ve los suyos primero. Ese es el que es espiritual. Somos buenos para cachar las fallas, los defectos de otros y los nuestros propios. No, yo estoy bien. Considerándote a ti mismo, dice. Versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada. A propósito, yo no fue el que le dije que usted no es nada y no sabe nada y que es un ignorante. Dios lo dijo. Dios lo dice.
El que se cree ser algo, no siendo nada, ¿sabe cómo se interpreta eso? Dios está diciendo que no soy nada. Y no soy nada. Soy un vil pecador salvo por gracia, que no sabe nada, que todavía no he alcanzado, que me hace falta mucho, que batallo con mi carne. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe quién es el espiritual para llevar? Aquel que tiene un espíritu de mansedumbre y está dispuesto a ayudar a otros cuando caen y ayudarles a levantarlos, a llevar su carga. Ese es el espiritual. Quizás usted se está dando cuenta, hermano, ojalá, es mi oración, que se está dando cuenta que no es tan espiritual como piensa ser. Ojalá está yendo por buen camino. Si usted se da cuenta esta noche, me hace falta, no soy tan espiritual como pensaba. Pues venga y pídale al Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar, ayúdame a que se vea en mi comportamiento mi espiritualidad. Amén, hermanos. Vamos a orar todos cerrados, nadie mirando.